Tengan ustedes muy buenas noches, estimados participantes y colegas del SEA Fortaleza Cañoto. Hemos preparado este pequeño tutorial para hablar sobre la organización de los gobiernos estudiantiles en esta gestión 2025. Y comenzaremos de la siguiente manera. Esta conformación de los gobiernos estudiantiles, ¿en qué consiste? ¿Qué es un gobierno estudiantil o un centro interno? Tenemos que entender que es una instancia de decisión conformada por los estudiantes y participantes que fueron elegidos a través de los mecanismos democráticos para representar y promover prácticas democráticas en el ejercicio de derechos individuales y colectivos. ¿Cómo elegimos a los gobiernos estudiantiles o estudiantes o participantes del SEA? La elección va a ser aplicando las tres formas de democracia, pero en esta ocasión elegiremos solamente las dos primeras. Va a ser una democracia directa y participativa y una democracia representativa. ¿En qué consiste la democracia directa? Consiste en la participación de cada persona, ya emitiendo su voto, participando el día de las elecciones y escogiendo a quién va a ser su representante. Por eso es que se llama también aquí en el segundo paso una democracia representativa. Es decir, vamos a elegir a nuestras autoridades estudiantiles y van a ser quienes nos van a representar ante todas las instancias, en este caso ante el gestor o ante la unidad educativa y ante otro tipo de autoridades. ¿Para qué se conforman los gobiernos estudiantiles? Es muy importante entender para qué es necesario la conformación de los gobiernos o los centros internos. Es para que los estudiantes o participantes tengan representación. ¿Ante quiénes? Primeramente, ante las instancias de la unidad educativa o del SEA Fortaleza Cañoto, posteriormente ante la comunidad del barrio o ante el municipio, pero y asimismo a nivel distrital e incluso departamental ante las autoridades educativas que tenemos de manera jerárquica. ¿Cuál es la estructura de nuestro gobierno estudiantil o del centro interno? En el reglamento que tenemos menciona 5 cargos muy importantes. El primero es el del presidente, el vicepresidente, un secretario de actas, un secretario de bienestar social, un secretario de deportes y de culturas. Pero existe si bien menciona solamente 5, pero también existe un sexto delegado. En este caso viene a ser un delegado a la Federación de Estudiantes ante el Consejo de Maestros y las juntas escolares, pero también este delegado lo va a representar a nivel departamental dentro de la estructura de los gobiernos estudiantiles. Entonces, pero este cargo también puede ser suplido por el presidente o el vicepresidente del centro interno o el gobierno estudiantil. Ahora, los gobiernos estudiantiles deben ser conformados, como dijimos, por estudiantes y participantes. Sin embargo, se da una recomendación que el cargo de presidente o vice o presidenta deben estar siempre cursando entre los cursos aplicados y los cursos complementarios. ¿Por qué razón? No se trata de una situación de discriminación a aquellos participantes que están cursando los cursos de especializado. Todo es que los cursos de especializado, hay algunos participantes terminan sus estudios a media gestión y otros al finalizar, y el tiempo es muy corto para algunas actividades dentro de las funciones como autoridades o representantes de los estudiantes. Toda vez que al final de la gestión vamos a necesitar que ellos sigan trabajando conjuntamente con la parte administrativa de la unidad educativa. La conformación de los gobiernos estudiantiles lo vamos a realizar aplicando una democracia representativa. Y esta tendrá prácticamente 3 etapas. Una etapa que es preelectoral, en la cual nos encontramos en este momento. La siguiente etapa va a ser la electoral y finalmente tendremos la postelectoral. ¿Qué se realiza en la etapa preelectoral? La conformación del Consejo Electoral, lo que hemos hecho justamente hace unos días. ¿Quiénes establecerán un calendario electoral también? Habrá una organización de los frentes estudiantiles
el inicio y el cierre de campaña y la selección de los jurados electorales, y esta etapa preelectoral terminará justamente con el foro o debate de los frentes que se presenten a este acto eleccionario. El segundo punto de la jornada electoral consiste en el día de la votación, que será momentos antes de la votación, es decir, con la entrega de los materiales que se van a necesitar, durante el acto de votación y después de la votación, al finalizar el día. Ahora, la etapa postelectoral, el tercer paso, viene a ser en la proclamación de los resultados, una vez que se realice el escrutinio correspondiente, y finalmente concluirá esta etapa postelectoral ya con la posesión de los gobiernos de estudiantes o el centro interno por las autoridades, en este caso el gestor de la unidad educativa. Como dijimos, en estos días hemos trabajado en la elección de lo que ha sido el Consejo Electoral del CEA. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene que tener el Consejo Electoral? Este está integrado por 5 estudiantes o participantes elegidos de cada curso y nivel del CEA, con el apoyo de un maestro o varios maestros facilitadores. Se organizará una directiva con los siguientes cargos: un presidente, un secretario de actas, un secretario de comunicación, un relator y vocal. Sus miembros no deben ser parte de ningún frente. Ojo, aclarando, los que son miembros o forman parte del Consejo Electoral no pueden también candidatear o postular con un frente a la elección del Consejo Educativo o el Consejo Estudiantil o el Centro Interno. Entonces, eso es una pequeña aclaración que quería darles a todos ustedes. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Electoral del CEA? Vamos a ir por pasos. El primero es el de dirigir el proceso electoral. El segundo, se tiene que cumplir y hacer cumplir el reglamento. Tercero, emitir los lineamientos de los vacíos en el reglamento. Inscribir a los frentes con los requisitos establecidos. Conformar las mesas electorales. Presidir y levantar las actas firmadas en escrutinio. Gestionar el carnet de sufragio. Entregar y levantar actas únicas de apertura y cierre de escrutinio. Gestionar conflictos adecuadamente. Publicar la lista de los jurados electorales y finalmente proclamar a los candidatos elegidos. Es importante para todo el cumplimiento de estas funciones entender y conocer el reglamento de los gobiernos estudiantiles, donde se detalla de manera minuciosa las funciones que tiene el Consejo Electoral. Muy bien, ahora hablaremos sobre la conformación de los frentes estudiantiles, que va a ser la siguiente etapa en la que vamos a ingresar todos. El primer requisito para conformar los frentes estudiantiles es el ser estudiante regular de la unidad educativa, en este caso de nuestro CEA Fortaleza Cañoto, ser integrante de una sola fórmula o frente, no ser parte del tribunal electoral, no tener rendición de cuentas pendientes en el caso de que haya sido el participante estudiante o haya integrado un gobierno estudiantil en gestiones pasadas. El siguiente requisito para inscribir es redactar una carta de inscripción ante el tribunal electoral y asimismo debe presentar y adjuntar el registro de los integrantes del frente donde figuran los nombres completos, número de cédula de identidad y al curso o grado o al paralelo al que pertenece. Acá viene algo muy importante, es el plan de trabajo o la propuesta electoral. Este plan de trabajo tiene que estar prácticamente adecuado a las necesidades del centro interno y a las necesidades de todos sus estudiantes o participantes de la unidad educativa. Quiero pedirles y recalcarles algo, que no entren en la demagogia, no entren en el prebendalismo de ofrecer algo. Aquí el plan de trabajo tiene que ser específicamente en la lucha y en la reivindicación del CEA y de ustedes en la defensa de los estudiantes o participantes en la unidad educativa.
Asimismo, también tienen que hacer la presentación de una sigla y los colores y el símbolo con su respectivo significado. Estos colores no deben tener ninguna similitud con siglas o símbolos o colores patrios, ni de organizaciones políticas vigentes en el sistema político actual. Por ejemplo, si digo más, voy a poner una sigla azul, blanco, negro, o que se asemeje bastante o que se asemeje con los colores de nuestros símbolos patrios, la bandera nacional, el partujú, o en su caso la huipala. No, tiene que ser colores auténticos que los representen a ustedes y que los diferencie a ser distintos del sistema político vigente que tenemos en nuestro querido país de Bolivia. Ahora, existen también causales de inhabilitación de los frentes en la campaña. Vamos a ir, les decía a ustedes, tenemos que evitar esas malas conductas políticas que hemos visto de nuestros políticos actuales. Por ejemplo, el de ofrecer dinero u otros favores a cambio de votos. Difundir propaganda anónima que dañe la moral e integridad de los otros frentes. Realizar propaganda electoral durante el foro de debate y el proceso de votación. Las faltas graves pueden ser sancionadas por el Tribunal Estudiantil con la inhabilitación de los infractores o del frente. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de evitar errores aquellos frentes durante su participación en las actividades. Ahora, el foro de debate, jóvenes, va a ser un momento donde todos vamos a conocer las propuestas de los diferentes frentes o candidatos. Esto se realizará generalmente un día antes del proceso de votación en horario de clases. El orden de la participación de los frentes será el mismo que de las papeletas de sufragio. En este foro de debate se va a hacer la exposición del programa y el plan de trabajo en un tiempo de 15 minutos no más. Se aceptarán entre 5 a 10 preguntas por cada frente. Cada elector realizará solo una pregunta y la respuesta no deberá exceder de los más de 2 minutos. Ahora, hablaremos del proceso de la campaña electoral. La campaña electoral, primeramente explicarles que es toda actividad de la promoción de los frentes y se inicia al día siguiente de la culminación del plazo para la subsanación de candidaturas observadas o inhabilitadas. Cada frente estudiantil realizará su campaña y propaganda electoral promoviendo ante todo el respeto su lema o eslogan y un plan de trabajo. Está prohibido, jóvenes, la difusión de discursos discriminatorios, expresiones y símbolos agresivos, así como la entrega de objetos, es decir, regalos que puedan dar, que se promuevan en la campaña y que vayan en contra de los valores promovidos por la institución. 72 horas antes de las elecciones, toda propaganda electoral será retirada y se dará lugar por concluido el periodo de la campaña de cada uno de los frentes, finalizando con el foro debate que hemos explicado anteriormente. Ahora, dentro de las personas que van a intervenir en este acto eleccionario, vamos a tener los notarios electorales, como lo tenemos en la vida cotidiana y en los actos de elección de nuestras autoridades nacionales y departamentales. Pero los notarios electorales van a ser compuestos por la dirección de la unidad educativa, quien designará a los notarios, y estos van a ser maestros o maestros del CEA Fortaleza Cañoto. Ellos van a cumplir las funciones de apoyo logístico, operativo y dan fe a los actos electorales. Tienen atribuciones de apoyar logísticamente y operativamente todo el proceso electoral. Ellos realizarán el sorteo, organizan, capacitan a los jurados electorales, recepcionan las actas electorales de cada mesa de sufragio. Eso están dentro de las competencias que van a ir teniendo los notarios electorales. Entonces, este acto eleccionario en el cual estamos entrando, estimados participantes, no solamente lo están haciendo ustedes, sino es un trabajo conjunto de todo el CEA Fortaleza Cañoto, comenzando desde nuestro gestor
ya, maestros y ustedes como participantes. Finalmente, tenemos las funciones de los jurados electorales. Los jurados electorales son las máximas autoridades de las mesas de sufragio el día de la votación y están encargados de recibir y contar el voto de los estudiantes durante la jornada electoral. ¿Cómo se los va a designar? Esto será en coordinación con la dirección de la unidad educativa, donde se sortearán las listas oficiales de cada paralelo o grado en función a los números de estudiantes. ¿Cuál va a ser su estructura? Se recomienda generalmente 3, pero pueden estar 4 dentro de la estructura de lo que son los jurados electorales. El presidente o presidenta, secretario o secretaria, un vocal y un segundo vocal. El vocal segundo sustituiría ante la inasistencia del vocal número 1, pero como les dije es recomendable 3 mínimo, 4 como máximo dentro de la estructura de los jurados electorales. ¿Cuáles van a ser sus funciones más importantes? Primero, van a recibir el material y los útiles electorales del Consejo Electoral. Ellos garantizarán la organización y el funcionamiento de las mesas de sufragio. Realizarán el escrutinio de las papeletas y el conteo de votos. Llenarán el acta electoral y entregarán esta acta al notario electoral. Ellos van a decidir por mayoría simple si algún participante o estudiante no está aportando su carnet de identidad el día de la elección. Están encargados de mantener el orden en las filas el día de la votación, dando prioridad, en este caso, a los electores, participantes o estudiantes con capacidades diferentes. Están encargados también de cuidar el material electoral asignado. Deben realizar y guiar al elector sobre la manera correcta de emitir su voto o el sufragio. Cumplir el tiempo de votación establecido. Como dijimos anteriormente, ¿cuál será el tiempo establecido? El horario de clases. Ahora, en la etapa electoral, es decir, el día de las elecciones, ¿qué se tiene que hacer previamente antes de dar inicio a la votación? ¿Ya? Se tiene establecido que será la fecha de la elección entre el 5 y el 8 de abril. Esta fecha lo definiremos o se va a definir o modificar de acuerdo al calendario electoral que vaya a emitir el Consejo Electoral y asimismo los docentes o maestros o facilitadores guías que están encargados de la elección del Consejo Estudiantil. Ellos recibirán un padrón electoral que viene a ser la lista de todos los estudiantes. Van a recibir un acta electoral que concierne a esta gestión 2025. También recibirán las papeletas de sufragio que serán igual al número de estudiantes que tenemos en el CEA. Recibirán también los certificados de sufragio impresos, los útiles electorales. Los útiles electorales consisten en las cintas, en el tampo, la tinta, todo lo que se necesite, un lapicero para ese día de las elecciones. Un sobre manila donde se pondrá y se depositarán las actas, una cinta adhesiva para sellar el ánfora al finalizar el acto eleccionario y lo más importante, una ánfora para el sufragio. ¿Cuál será la tarea de los jurados ese día de las elecciones? Al comenzar el acto eleccionario o el día del sufragio, ellos instalarán inicialmente las mesas, colocando un cartel visible en una parte del aula donde van a llevar a cabo el acto eleccionario. Señalarán la mesa de sufragio. El presidente está encargado de inspeccionar el recinto que sea reservado. Una vez que se hayan instalado los del jurado electoral, el secretario llenará el acta electoral indicando la hora de apertura y firmarán todos y cada uno de ellos esta papeleta o esta acta. Y posteriormente darán inicio a lo que va a ser la votación. Pero previo a ello, el presidente tiene que mostrar que el ánfora está completamente vacía
y sellarán para poder depositar ahí las papeletas de votación. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a ir uno por uno durante la votación. El presidente tiene que decir en voz alta: se inicia la votación. Los jurados electorales estudiantiles son los primeros que tienen que votar. Posteriormente lo harán el resto de estudiantes o participantes. Primero van a entregar, la persona que asiste a votar, lo primero que tiene que hacer es presentar su carnet de identidad con la cual se lo va a identificar ante los jurados electorales. Segundo, el secretario o el vocal va a hacer la verificación de los datos. Esta verificación de los datos es si el estudiante o participante está habilitado o está en las listas de los habilitados. Tercero, el estudiante firma y coloca su huella dactilar en las listas, que será la constancia de que ha participado en este acto eleccionario. El cuarto paso, el presidente de la mesa entregará la papeleta de sufragio mostrando ya que ella se encuentra completamente vacía y sin ninguna marca, y así se le entregará al participante para que haga su ejercicio de votación. El quinto paso va a ser la emisión de voto. Los estudiantes se van a dirigir a un recinto que será reservado para poder emitir su voto con total confianza. El sexto paso será el depósito del voto en el ánfora. Se quiere aclarar algo acá, que cuando el estudiante salga con la boleta, tiene que salir con la boleta doblada y sin que sea visible el voto que ha realizado. Porque caso contrario, si es abierta y lo muestra cuál ha sido su votación, esa papeleta inmediatamente se anula. Séptimo paso, la entrega de documentos. El presidente de la mesa extenderá el certificado de sufragio y asimismo le devolverá la cédula de identidad y el certificado de sufragio al estudiante que haya ya emitido su voto. Posteriormente de haber realizado estos pasos, se dará la conclusión de la votación. Cuando todos los estudiantes hayan sufragado y no existan filas para que termine este acto eleccionario y se haya cumplido las horas establecidas y programadas por el Consejo Electoral. Cumplidas esas condiciones, el presidente de mesa dirá en voz alta: se cierra la votación, sellando de esta manera el ánfora. Después de la votación viene lo más importante, que es prácticamente el escrutinio y el conteo de votos. El presidente, al concluir el acto de votación, como lo dije anteriormente, tiene que decir en voz alta, ante la inexistencia de ningún participante o alumno en la fila, que se declare el cierre y presentará la ranura del ánfora. Comenzará inicialmente extrayendo todas las papeletas sin desdoblarlas y tiene que contarlas. Este conteo tiene que ser igual al número de estudiantes que firmaron en la lista de habilitados. ¿Qué quiere decir? Si en las listas hay 200 participantes, pero solamente asistieron 100 y 100 participantes emitieron su voto, tiene que existir la misma cantidad de papeletas en el ánfora, es decir, de las 100 personas que hubiesen excedido. Si por alguna razón existe solamente 100 en la lista que hayan participado y existiera 101 papeletas, es decir, una papeleta de más, sacarán una papeleta al azar y harán que los números cuadren: 100 en la lista de participantes, en la lista firmada, y 100 boletas. Y si existiera uno menos, tienen que hacer notar en el acta la inexistencia de una papeleta o la inexistencia de una firma menos con relación a lo que se hubiese observado en el momento de iniciar el escrutinio y el conteo de votos. Ahora vámonos al conteo de los votos. El secretario tiene que hacer
es el encargado de abrir el ánfora, también el de abrir las papeletas, identificar el voto y leer en voz alta los votos que hubiesen obtenido los frentes. El vocal registrará los votos en la hoja de trabajo y en la pizarra. Tercer paso, contarán los votos de cada uno de los frentes. Es decir, frente A, 100 votos, frente B, 200 votos, frente C, 50 votos. De esa manera, deben llenar en el acta los resultados obtenidos. El presidente entregará el acta al notario electoral al finalizar el conteo de los mismos. En acá, esto va a ser muy importante, jóvenes, porque las actividades que se vayan a realizar al momento de la votación van a ser una práctica de la democracia que nosotros vamos a vivir dentro de poco en la elección de las autoridades nacionales y en la elección de las autoridades departamentales. Por eso es importante conocer estos pasos, que prácticamente es una réplica de lo que vamos a hacer más adelante en la elección de nuestras autoridades. Ahora quiero irme a la cuestión de los tipos de votos. Muchos hablamos del voto nulo, del voto válido, y acá quiero que pongan énfasis, por favor, jóvenes, y esa es donde mayor controversia se da. ¿Cuál es el voto válido? Es cuando se marca, observemos acá por favor, con una X, no solamente tiene que estar en el recuadro, esta X o cualquier símbolo que denote la intención de voto de este candidato tiene que estar dentro del recuadro de de la papeleta donde vemos su fotografía o vemos los colores o la representación del nombre o del frente que queremos designar como nuestra autoridad. Puede estar en la papeleta en grande o puede estar simplemente en ese cuadro. Entonces el voto es completamente válido. ¿Cuál es el voto nulo? El voto nulo es el siguiente: cuando hacemos una marca en ambos candidatos o más candidatos, cuando la papeleta también muestre destrucción o deterioro, o en él se coloquen cualquier símbolo que sea obsceno, por ejemplo, o haya palabras denigrantes, por más que esté en la casilla correspondiente, ese voto va a ser nulo. Entonces, esto tenemos que aprender a diferenciar entre el voto válido y el voto nulo. Ahora, tenemos también el voto en blanco. Es aquella persona participante que ha decidido no marcar en ninguno de los dos casilleros. Entonces, a esto se denomina voto nulo. Pero aquí hay que aclarar algo: el voto nulo no beneficia a ningún frente. Solamente se cuenta como votos válidos ya los que tuvieran la marca correcta. Muy bien. Finalmente tenemos la custodia del material electoral. Concluida el acto eleccionario, todo este material que se ha utilizado durante el acto eleccionario se entregará al Consejo Electoral Estudiantil y a la dirección de la unidad educativa. Estos documentos deben ser entregados por el presidente y vicepresidente como jurados electorales a la conclusión del acto de las elecciones. También tenemos los votos en blanco. ¿Cuál es el voto en blanco? Es cuando no se marca en la papeleta de sufragio. Aclarando que el voto en blanco no beneficia a ningún frente. Posteriormente al acto eleccionario, todo el material será custodiado ante el Consejo Electoral y ante la dirección de la unidad educativa. ¿Quiénes estarán encargados de esta custodia y entrega del material? El vicepresidente entregará a los jurados electorales una vez concluida la elección. El jurado electoral se encargará de cuidar todo el material necesario para la conclusión de este acto eleccionario. Y el último, y uno de los más importantes, pasado el acto de las elecciones, el frente ganador
se conformarán los gobiernos estudiantiles mediante la práctica de la democracia directa y participativa en la cual vamos a estar haciendo. Esta democracia de los estudiantes es el de elegir a sus representantes del gobierno estudiantil a través de asambleas o cabildos y otras reuniones públicas que también son formas, pero en nuestro contexto utilizaremos una democracia directa y participativa. Muy bien, con estas pequeñas aclaraciones, esto es un repetido, damos por concluida esta pequeña explicación referente al rol que va a cumplir los consejos electorales, los jurados electorales, los notarios electorales, el funcionamiento de las mesas electorales y para poder elegir nuestros gobiernos estudiantiles. Como lo dije, los gobiernos estudiantiles o los centros internos vienen a ser instituciones que van a buscar la protección y la lucha y el bienestar y mejorar la calidad educativa de sus mismos compañeros dentro de una unidad educativa, en este caso un SEA de educación, de formación de personas jóvenes y adultas. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero que esta pequeña explicación les sirva bastante a ustedes para poder entender y llevar y desarrollar este actual escenario tan importante en la práctica de la democracia en nuestro SEA. Muchas gracias y hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos.